bienvenida a todos nuevamente, algunos rostros que no habíamos podido ver en los últimos meses, pero que ahora los podemos ver. Estamos contentos de verles y agradecidos al Señor de que nos puedan acompañar en esta preciosa tarde. Amén. Vayan buscando, mis hermanos, en sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Continuamos en esta tarde con nuestra serie. Hoy es la última exposición de esta serie acerca de evidencias de un nuevo nacimiento. Y vamos a estar hablando acerca de no amar al mundo, según Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Leemos la palabra del Señor y nuevamente encomendamos nuestras vidas para que sea el Señor hablando a nosotros. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde, reconociendo nuestra gran necesidad de ti. Hemos terminado una semana y comenzamos una nueva semana en esta tarde, pero queremos ser ministrados por medio de tu palabra. Queremos que tú hables a nuestra necesidad, confrontes nuestra pecaminosidad y nos dejes esa gracia que tú extiendes para que podamos responder a tu palabra en arrepentimiento, en fe y en obediencia, Señor. Dame la gracia necesaria para poder interpretar tu palabra correctamente y que sea tu espíritu aplicando tu palabra a cada uno de los que están aquí que han de escucharla. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las últimas dos exposiciones que nosotros hicimos de este capítulo 2 de Primera de Juan, nosotros vimos dos evidencias externas de un nuevo nacimiento, de aquellas personas que han experimentado el nuevo nacimiento en su vida. Y vimos que la primera evidencia es la obediencia a Dios y su palabra. Y la segunda evidencia es el amor fraternal, el cual, mis hermanos, es una manifestación de nuestro amor a Dios. Juan ha sido muy contundente en sus afirmaciones en toda esta carta. Donde no hay obediencia a Dios y a su palabra, no hay nuevo nacimiento. Ese es el lenguaje que él está utilizando, mis hermanos. Donde no hay obediencia a Dios y su palabra, no hay nuevo nacimiento, independientemente de lo que pueda profesar una persona con su boca. Donde no hay amor hacia los hermanos y hacia el prójimo, tampoco hay nuevo nacimiento. Así que Juan desea que estos creyentes hagan un autoexamen de su vida personal y de su confesión de fe. De hecho, eso es una de las cosas que está ausente hoy en día de mucha exposición bíblica. No se le demanda a las personas que examinen su profesión de fe. Se asume que la profesión de fe de una persona es verdadera o no, aunque no haya evidencias. Y Juan, mis hermanos, está estableciendo muy claro que hay unas evidencias externas que manifiestan si una persona realmente ha nacido de nuevo. Ahora, ¿cuál era la problemática que Juan estaba confrontando? Habían personas en esta comunidad de fe o en estas comunidades de fe que profesaban conocer a Dios, pero andaban en tinieblas. En otras palabras, vivían vidas practicantes del pecado, mientras tenían, mis hermanos, la desfachatez de sostener que tenían comunión con Dios. Esa era la realidad de esta audiencia a la cual Juan se dirige. Estas mismas personas a las cuales Juan se dirige profesaban conocer a Dios y tener comunión con Dios,
pero no obedecían a Dios ni a su palabra. Y estos personajes se habían creído la mentira satánica que podían tener una relación con Dios sin obedecerle. Y estos personajes habían adoptado la famosa frase popular que nosotros le hemos escuchado en varias versiones, a mi manera. ¿Han escuchado esa canción? Muy famosa, ¿verdad? A mi manera. Bueno, esta gente había adoptado esa misma actitud de vivir su cristianismo a su manera. Ellos habían creado una propia interpretación de cómo ellos iban a vivir su profesión de fe. Como dijo R.C. Sproul en una ocasión, el engaño fundamental de Satanás es la mentira de que la obediencia jamás traerá felicidad. Muchas personas llegan a la fe en Cristo por diferentes motivos y situaciones y ellos están gozosos por los beneficios que pueden recibir por medio del Evangelio hasta que llegamos al punto de la obediencia. Cuando llegamos al punto de la obediencia, dicen, no, eso no es lo que a mí me atrae de esto. A mí me atrae el perdón, a mí me atrae que ahora soy adoptado dentro de la familia de Dios, a mí me atrae que ahora Dios me va a bendecir, pero ese asunto de obedecer su palabra, eso no va a traer felicidad a mi vida. Y eso es una mentira satánica, mis hermanos, que Satanás la ha utilizado desde el principio, desde el huerto del Edén. Poner en duda lo que Dios le había dado a Adán y Eva por una media verdad, una mentira. Y Adán y Eva se creyeron la mentira pensando que el obedecer a Dios no le iba a traer felicidad a largo plazo. Y en adición a esta actitud, estas personas a las cuales Juan le escribe, profesaban amar a Dios, pero mire hermano, aborrecían a otros creyentes y aborrecían a su prójimo. Esa es la realidad de esta comunidad de fe. A.W. Tozer nos presenta esta realidad de una manera más clara cuando dice, la fe cristiana no es tanto lo que dices que crees, sino lo que manifiestas con tu comportamiento coherente. En otras palabras, yo puedo profesar con mi boca muchas verdades, inclusive hasta bíblicas, pero si mi comportamiento contradice lo que yo estoy profesando, es simplemente, mis hermanos, posiblemente una falsa profesión de fe. Ahora, no estamos aquí arguyendo la perfección del creyente. Todos los creyentes están siendo perfeccionados en su caminar con Cristo, pero hay unas evidencias visibles que se van viendo en la vida de un creyente verdadero. Y en esta tercera exposición de Primera de Juan, capítulo 2, vamos a ver la tercera evidencia de un nuevo nacimiento genuino. Y esta evidencia tiene que ver con el amor hacia el mundo. Y yo he dividido esta exposición en tres partes. Vamos a estar viendo en los versículos 12 al 14, vamos a reconocer quiénes somos y lo que hemos recibido en Cristo. En los versículos 15 al 16 vamos a ver una advertencia que Juan le da a su audiencia. Y en el versículo 17 vamos a ver una promesa eterna que Juan también le da a los creyentes. Así que vamos a hablar de reconociendo quiénes somos y lo que hemos recibido en Cristo Jesús, ahí en los versículos 12 al 14. Miren cómo dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así que aquí Juan comienza a dirigir sus palabras a dos grupos de personas que se encuentran en estas comunidades de fe. Y él se dirige a los padres y a los jóvenes. Cuando hablamos de padres, estamos hablando de tanto masculino como femenino, y cuando hablamos de jóvenes, también estamos hablando en el contexto de masculino y femenino. Ahora, antes de dirigirse individualmente a estos dos grupos, Juan primero hace una declaración de suma importancia para toda la audiencia. Juan los llama a todos, ¿cómo los llama? Hijitos. Así que el primer recordatorio que Juan le hace a todos es que ellos ahora son hijos de Dios y que sus pecados han sido perdonados a través de Cristo. Miren lo que dice el versículo 12. Os he escrito a vosotros, hijitos. Hijitos son todos los creyentes que pertenecen a esa comunidad de fe, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Como dice el comentarista Simon Kiesmaster, dice, si hay buenas noticias que vienen de Jesucristo, estas consisten en el anuncio de que nuestros pecados han sido perdonados. Y Juan desea que esta audiencia, mis hermanos, entienda que sus pecados han sido perdonados.
Así que, mis hermanos, Juan quiere que estos creyentes entiendan que sus pecados han sido perdonados. Y esta verdad del perdón de Dios hacia aquellos que han sido perdonados la podemos ver plasmada en las páginas de los evangelios. Por ejemplo, en Lucas 24:47, miren cómo dice: y él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Marcos capítulo 2, versículo 5, el paralítico que fue llevado por 4 de sus amigos a la casa donde Jesús estaba, le oyó decir: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ese hombre, mis hermanos, saben que lo llevaron ahí para una sanidad física. Pero antes de Dios sanarlo físicamente, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Estos amigos no llevaron a este hombre ahí para que sus pecados fueran perdonados. Ellos lo llevaron para ver si Jesús les hacía un milagro. Pero el problema principal del ser humano no es una enfermedad física, es la enfermedad espiritual de su pecado. Y en Lucas 7:48 dice: la mujer pecadora que entró en casa de Simón el fariseo y ungió los pies de Jesús oyó estas palabras: tus pecados te son perdonados. Y todos sabemos obviamente el estilo de vida que vivía esta mujer a la cual Lucas hace referencia. Así que ahora Juan aclara y afirma que este perdón de pecados solo se encuentra en el nombre de Jesús. Miren lo que dice el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. No hay perdón, mis hermanos, más allá de Jesucristo. No hay perdón fuera de Jesucristo. Ningún sacerdote católico romano puede perdonar pecados. Ningún maestro o líder religioso puede perdonar pecados. El Papa Francisco Bergoglio no puede perdonar pecados. Por más indulgencias que le dé a la gente, él no puede perdonar pecados. Los pecados son perdonados solamente en el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Dios perdona en base a la muerte expiatoria de su Hijo en la cruz, en el Calvario, y todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente recibe la remisión de sus pecados. Y Juan quería que estos creyentes, hermanos, entendieran que sus pecados habían sido perdonados. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan tiene que recordarle a estos creyentes su verdadera identidad en Cristo, porque ellos estaban siendo atacados por medio de falsos maestros y de falsos creyentes que estaban poniendo en duda si realmente ellos habían sido perdonados por haber creído en Jesucristo, o si el perdón de sus pecados podía provenir de algún conocimiento adicional, de una gnosis adicional. Y Juan establece bien claro que solamente sus pecados han sido perdonados a través de Cristo y en el nombre de Cristo, mis hermanos. Ahora, Juan se dirige a dos grupos en específico. Juan comienza con los padres en la iglesia y luego continúa con los jóvenes en la iglesia. Así que a los padres que están en esta tarde, preste atención. A los jóvenes que están en esta tarde, preste atención. Juan identifica a los padres en los versículos 13 y 14 con una característica muy específica. Miren cómo dice el versículo 13 y 14 acerca de los padres. Estos han conocido al que es desde el principio. Los padres en la iglesia, mis hermanos, son aquellos que han creído y crecido en su conocimiento de la relación que el Padre y el Hijo tienen desde la eternidad. Estos eran creyentes, lo más probable, muchos de ellos habían sido testigos oculares de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eran testigos primarios, principales de la obra y de la vida de Cristo. Los padres también son aquellos en una comunidad de fe que han madurado en la fe debido a la relación íntima que tienen con Dios en sus propias vidas. Y los padres en la iglesia son aquellos que tienen un conocimiento bíblico acerca de los atributos de Dios Padre y de su Hijo, porque miren cómo dice el versículo 13 y 14. Ellos han conocido al que es desde el principio. Juan habló acerca de esto en el capítulo 1. Si usted va allá a primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, vemos aquí cómo Juan habla acerca del conocimiento que estos creyentes tenían y habían recibido. Dice, lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? Bueno, él sigue diciendo, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De qué está hablando, mis hermanos, Juan aquí? Está hablando acerca de Cristo. Está hablando acerca de la eternidad de Cristo. Y él está diciendo, estos padres en la iglesia han conocido al que es desde el principio. Ellos tienen conocimiento de la deidad y de la eternidad de Jesucristo. En la oración sacerdotal que Jesús hizo al Padre en San Juan capítulo 17, él habla acerca de esta verdad de la siguiente manera. En San Juan 17, 1 al 4, aquí está Cristo hablando una oración al Padre dirigida hacia sus discípulos. Y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estos creyentes, mis hermanos, habían recibido el testimonio de la persona de Jesucristo. Inclusive, muchos de ellos habían palpado con sus manos, habían visto con sus ojos al Cristo resucitado. Ellos podían testificar quién realmente había sido Jesucristo y qué era lo que había pasado con su vida, porque los falsos maestros negaban la resurrección física de Jesucristo. Ellos afirmaban de que Jesús no resucitó de manera literal, sino que resucitó de manera espiritual y que puede resucitar en el corazón de una persona, pero no realmente resucitó literalmente. Ahora, luego vemos también en los versículos 13 y 14 que Juan identifica a los jóvenes dentro de estas comunidades de fe. Así que no solamente se dirige a los padres en la iglesia, sino que también ahora se dirige a los jóvenes en la iglesia. Porque se supone, mis hermanos, que en una iglesia local hayan adultos como haya también jóvenes. Y Juan identifica a estos jóvenes de la siguiente manera, como aquellos que han vencido al mundo. Miren cómo dice los versículos 13 y 14. Dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, los jóvenes aquí, mis hermanos, es una alusión a aquellos creyentes que son jóvenes en edad y a creyentes nuevos que aún no tienen muchos años de experiencia y de madurez. Y él los describe como personas que han vencido al maligno, han rechazado los ataques de Satanás, han permanecido firmes frente a la tentación. ¿Por qué? Porque han triunfado mediante la fuerza espiritual que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Miren, mi hermano, los jóvenes en nuestra iglesia, ustedes quieren saber cómo es la única manera que ustedes pueden vencer al enemigo, vencer la tentación y triunfar contra el pecado, conociendo a Jesucristo. Esa es la única manera. Si tratas en tus propias fuerzas, te va a ir mal. Pero mientras tú creces en tu conocimiento con Jesucristo y en tu relación con Cristo, tú vas obteniendo más victoria sobre tu propio pecado y sobre las tentaciones que tu carne te pone y que Satanás y el mundo ponen en tu vida. Por eso, mis hermanos, es que nosotros hacemos énfasis en que toda la congregación sea nutrida por medio de la palabra de Dios. Aquí podemos hacer muchas cosas para entretener a los jóvenes. Poner a hacer dramas, pantomimas, un sinnúmero de cosas. Ninguna de esas cosas produce nada espiritual en la vida de ningún joven, mis hermanos. Solamente la palabra de Dios, solamente el conocimiento del Dios Santo puede realmente hacer una obra en el corazón de los jóvenes en nuestras comunidades de fe. Ante los falsos maestros y los falsos creyentes, Juan desea recordarles tres cosas a estos creyentes, mis hermanos. Sus pecados han sido perdonados, han conocido a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo y han vencido a Satanás por medio de la palabra de Dios. Yo quiero recordarte estas verdades a ti en esta tarde. Si tú has creído en el Evangelio de Jesucristo, esta es tu realidad también. Tus pecados han sido perdonados, has conocido a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo y has vencido a Satanás por medio de la palabra de Dios.
Mientras más palabra de Dios hay en nuestra vida, más triunfo nosotros tenemos sobre Satanás, la carne y el pecado. El compositor de himnos, Augustus Toplady, dijo en una ocasión lo siguiente: cuán vastos los divinos beneficios que en Cristo poseemos, redimidos ya de culpa y vicios, un llamado a la consagración tenemos. Y el llamado sigue siendo el mismo. Mientras más yo entiendo los beneficios que yo he recibido en Cristo Jesús, y cuando yo entiendo que yo he sido redimido de mi culpa, de mis pecados, que ya yo no voy a ser juzgado por mis pecados un día delante del trono de Dios, ahora yo puedo vivir una vida de consagración por mi verdadera identidad en Cristo. Ahora, Juan no se queda solamente reconociendo la identidad de los cristianos, sino que él ahora hace una advertencia muy clara. Me encanta, mis hermanos, los autores bíblicos, porque ellos siempre presentan la realidad teológica para luego hablar de la vida práctica. Si usted lee las cartas del Nuevo Testamento, siempre está de esa manera. Primero se presentan verdades teológicas para que los creyentes sepan identificar quiénes son ellos verdaderamente en Cristo. Y luego entonces habla de manera práctica acerca de su experiencia en Cristo. Miren cómo dice los versículos 15 al 16, que es la advertencia que Juan le hace a estos creyentes. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que ahora llegamos a la advertencia que Juan le hace a los creyentes en estas comunidades de fe. Y miren, mis hermanos, es una advertencia clara y específica. No hay puntos medios, no hay áreas de negociación. Porque a nosotros nos encanta negociar, ¿verdad? Ciertas verdades para nuestras vidas. Es una verdad absoluta que tiene implicaciones eternas. ¿Y cuál es? No amen al mundo. Ahora, ¿qué significa esto de no amar al mundo? ¿A qué se refiere específicamente Juan en esta advertencia? ¿Y qué significa, mis hermanos, amar al mundo? Porque eso puede sonar como un concepto abstracto, ¿verdad? Nosotros vivimos en el mundo. ¿Qué significa eso? ¿Que yo no debo amar a otros porque las personas están en el mundo? No, no es a eso a lo que se refiere. Lo primero que podemos ver es una afirmación contraria. Porque miren lo que dice el versículo 15 y 16. El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, mi hermano, podemos afirmar con nuestras bocas que amamos a Dios, pero con nuestro amor por el mundo y por las cosas que están en el mundo, revelamos nuestra hipocresía religiosa y le mostramos a todos que nos rodean, que nuestro amor hacia Dios es simplemente una mentira y una ilusión. Y yo quiero usar la ilustración del matrimonio, ¿verdad? En la ilustración del matrimonio, el matrimonio se promete, ¿verdad? Hace un juramento de serse fiel unos a otros. En el momento en que una de las dos partes es infiel, se comete infidelidad espiritual. Lo mismo, mis hermanos, sucede en el aspecto espiritual. Podemos profesar con nuestra boca amar a Dios, pero con la manera en que vivimos le estamos siendo infiel a nuestra confesión de fe. Santiago 4:4, mis hermanos, es muy claro cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y luego vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de qué es amar al mundo, para que podamos, ¿verdad?, irnos de aquí claros acerca de esto, que no quiero que nadie se vaya confundido. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Así que hay una realidad, mis hermanos, a quien nosotros le debemos nuestra fidelidad. En esta epístola de Juan utiliza la palabra mundo, que significa cosmos, unas 23 veces. Y esta palabra mundo tiene varios significados. Por ejemplo, a veces cuando usted lee la Biblia, la palabra mundo o cosmos se refiere al universo. A todo el universo, ¿verdad? Donde están todos los planetas, las estrellas, la galaxia, donde está el planeta Tierra. A veces la Biblia, cuando habla de la palabra mundo, se refiere al universo. A veces la palabra mundo se usa en el planeta donde el hombre vive. En este planeta Tierra, ¿verdad? A veces se describe como el mundo. Pero también el mundo
es descrito en la Escritura como el lugar donde el pecado gobierna. Si usted se fija en 1 Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿A qué se refiere entonces el texto? No se refiere al planeta Tierra en términos materiales, sino al lugar donde el pecado gobierna, la sociedad, la comunidad, las familias. Pero también, mis hermanos, el mundo se refiere a los valores morales que la sociedad tiene, las filosofías de que los individuos creen, las prácticas pecaminosas que los hombres practican y los ídolos que la sociedad nos presenta. A eso es lo que Juan se está refiriendo como el mundo. Las filosofías, las ideas, los pensamientos, las costumbres, las tradiciones del mundo. Y nuestro mundo, mis hermanos, está totalmente sumergido en el amor a esas cosas. Hoy más que nunca, con todas las ideologías que están surgiendo, las ideologías de género, las ideologías acerca del matrimonio, las ideologías acerca de la familia. Y miren, mis hermanos, para sorpresa mía, hay muchos cristianos desbocados detrás de esas cosas, pensando que eso verdaderamente es la verdadera justicia social. Pero esas cosas, mis hermanos, representan al mundo, el sistema del mundo, la manera en que el mundo piensa. Miren, en la versión de traducción de lengua actual, se presenta este versículo 15 con un lenguaje un poquito más claro y contundente, porque estamos leyendo, ¿verdad?, la Reina Valera. Pero miren cómo dice la traducción de lengua actual. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Una versión más moderna para que podamos entender lo que realmente le está diciendo aquí. En el versículo 16, Juan pasa ahora a presentar 3 aspectos que describen cómo se ve o se manifiesta el amor al mundo en la vida de una persona. Y miren lo que dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, esa palabra mundo ya hablamos que es la sociedad, la cultura, la filosofía, los pensamientos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Nuevamente en la traducción de lengua actual, miren cómo lee ese versículo. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Eso, mis hermanos, es descrito en la Escritura como el amor hacia el mundo. Pero vamos ahora a hablar detalladamente de estas 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque estas son las maneras en que el amor al mundo se manifiesta. Hablemos de los deseos de la carne. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es el deseo de la carne? Bueno, es el deseo interno de satisfacer los apetitos de la carne, como el deseo sexual y la codicia. Esos son, mis hermanos, los deseos de la carne, porque eso es lo único que la carne desea: la satisfacción sexual y la codicia de todas las cosas que puede obtener. De hecho, en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21, Pablo presenta el fruto de la carne. Y miren cómo lo describe. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esa es la lucha con todo el tiempo de nuestra carne. Sabemos lo que Dios quiere, pero nuestra carne se resiste y no quiere obedecer y no quiere someterse. Esa lucha está ahí constantemente, mis hermanos. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son las siguientes: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Fuerte, mis hermanos, el señalamiento que está haciendo Juan aquí, a que los creyentes no satisfagan los deseos de la carne. Pero también habla de los deseos de los ojos, mis hermanos. ¿Y qué es el deseo de los ojos? Es el deseo interno de satisfacer lo que uno puede mirar. Miren, mis hermanos, nuestros ojos están constantemente expuestos a la realidad del pecado. Y los deseos de los ojos es ese deseo interno de satisfacer lo que uno puede mirar,
con los ojos. En Mateo capítulo 5, versículos 27 y 29, miren cómo Cristo habla acerca de esta realidad. Y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Las consecuencias, mi hermano, que tienen los deseos de los ojos. Y esto, mi hermano, es un pecado que afecta tanto a hombres como a mujeres, como a padres, como a jóvenes. Esto no es un pecado solamente de ámbito masculino. No, mis hermanos. De hecho, el porcentaje de inmoralidad sexual, hermano, entre los grupos femeninos todos los años aumenta. Váyase aquí, no voy a decir el nombre porque no quiero que me demanden, pero váyase a una barra que hay por aquí en Milford todos los viernes, sábado y domingo, para que usted va a ver quiénes son las personas que están ahí metidas en su mayoría. Son mujeres que se están llenando, mis hermanos, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. No digo el nombre, mi hermano, porque el dueño me conoce. Es amigo mío, pero él sabe que anda mal. También, hermano, habla de la vanagloria de la vida, el apetito pecaminoso por el progreso y el estatus social. La vanagloria de la vida. Miren, mis hermanos, miren lo que dice Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Quiero que vayan, si tiene su Biblia, búsquelo ahí, porque quiero que usted lo vea conmigo, mis hermanos, porque esta es la manera en que el mundo vive. Esta es la razón por la cual la gente se levanta todos los días en este mundo para vivir para la vanagloria de la vida. Miren lo que dice Santiago 4, versículos 13 y 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana, porque el hombre piensa que él es dueño absoluto del tiempo y del aire que respira. Pero dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y mira, mis hermanos, ¿de dónde viene la vanagloria de la vida? Los versículos 1 al 3 de ahí del capítulo 4 lo describen. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Es como la ilustración que yo he dado varias veces del hámster en la ruedita. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto un hámster, esos ratoncitos, en la ruedita, verdad? Él corre, corre y corre y él no llega a ningún lado. Lo mismo sucede, mis hermanos, cuando las personas solamente van corriendo hacia la codicia y hacia la vanagloria de la vida. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mire, mi hermano, esto es un grupo de creyentes que se le está hablando aquí. Esto no es a impío. Esto es un grupo de creyentes y Santiago le está diciendo, ustedes se la pasan afanados por la vanagloria de la vida en vez de simplemente pedirme qué es lo que ustedes necesitan. Andan satisfaciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pensando que aceptando las ideologías del mundo van a poder conseguir lo que desean. El autor le dice, ustedes no obtienen lo que desean porque no me lo piden. Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo daré. Obviamente de acuerdo a su voluntad, no la nuestra. Versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Y esta es la razón por la cual no reciben. Porque pedís para gastar en vuestros deleites. Hay personas que dicen, Señor, yo necesito un trabajo bueno. El Señor les provee un trabajo bueno en su misericordia y ahora, mis hermanos, todo su tiempo, su compromiso, su dedicación es a ese trabajo. El Señor le permite desarrollarse económicamente, todo lo que persiguen y lo único que piensan es en el dinero. Llegaron aquí en una bicicleta, ahora tienen un Ferrari
y no es suficiente. Quieren seguir con más, hermanos. Pedís mal porque pedís para gastar en vuestros deleites. Y esto es a creyentes que Santiago le está hablando, mis hermanos. Miren, el mundo dice de la siguiente manera: si se siente bien, hágalo. Si se ve bien, tómalo. Y si le hace ver bien, es suyo. Así como piensa el mundo. Si te hace sentir bien eso que estás haciendo, hazlo. Si se ve bien para tus ojos, tómalo. ¿Qué importa? Y si te hace ver bien en la comunidad, es tuyo. Y Juan, hermano, quiere que estos creyentes saquen esas perspectivas y esas ideologías de su vida. Porque ninguna de esas cosas, mis hermanos, provienen del Padre. Provienen de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Miren, mis hermanos, la vida cristiana es una constante lucha en contra de estas cosas. Hay cristianos que quieren vivir como la pantera rosa por ahí, sin ningún tipo de problemas y de adversidad en su vida, ningún tipo de confrontación contra su pecado. No, esa no es la realidad, por lo menos del evangelio bíblico, esa no es la realidad. Si tú vas a ser cristiano en el siglo XXI, vas a tener que luchar todo el tiempo contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ay, a mí no me dijeron que eso era el cristianismo. Renuncia hoy. Renuncia hoy. Métete a otra religión, a otro grupo que te va a predicar otra cosa que va a satisfacer tus deseos de los ojos, tus deseos de la carne y la vanagloria que hay en tu corazón. Este es el cuadro oscuro, mis hermanos. ¿Está bien? Pero vamos ahora a la promesa eterna. Porque hay una promesa eterna, mis hermanos. Gracias a Dios que hay una promesa eterna. Y la promesa eterna la vemos en el versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Repito, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que Juan concluye esta sección de su amonestación a estos creyentes con la realidad de lo temporal y efímero que son las cosas que el mundo y el pecado ofrecen. Mira, esa casita que tú y yo a lo mejor hemos obtenido con nuestro esfuerzo, trabajo y dedicación, el día que te mueras, otro la va a vivir. Ese vehículo nuevo, hermoso que podemos conseguir, ¿verdad? Por el fruto de nuestro trabajo, el día que te mueras, otro lo va a manejar. No te lo puedes llevar al más allá. Todas esas cosas pasan, mis hermanos. El banco, que todos los días 30 miras a ver cuánto dinero hay para ver si hay más dinero y más dinero y más dinero. El día que te mueras, otro va a utilizar ese dinero. No puedes hacer nada, porque aquí nosotros los creyentes no creemos como creen los egipcios. ¿Sabes que cuando se mueren los egipcios y los faraones los entierran con todas sus pertenencias? Aquí no. Una cajita bonita es lo más que te espera. Pero no te vas a llevar más nada. Y cuidado, porque si es por coronavirus, ni caja bonita te van a dar. Mateo 7:21 dice de la siguiente manera, mis hermanos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Repito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué vemos aquí? La obediencia que hablábamos hace 2 exposiciones atrás, mis hermanos. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios según estas exposiciones que hemos hecho? Sencilla, mis hermanos. La obediencia a su palabra, el amor unos por los otros y el no amar al mundo. Esas son 3 evidencias visibles y externas de una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento en su vida. Y ya para concluir, mis hermanos, en la oración intercesora de Jesús, horas antes de ser llevado a la cruz, Él intercede por los discípulos y por aquellos que habrían de creer en Él. Y mientras yo estoy leyendo este pasaje, mi hermano, yo quiero que tú entiendas que Cristo estaba orando por ti ahí. Ahí Él estaba orando por ti, Él estaba intercediendo al Padre por ti, no solamente por los discípulos que estaban con Él ahí en esos momentos, sino también por ti, que un día creerías en el mensaje del Evangelio. Miren lo que dice desde el versículo 6 en adelante de San Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, han guardado tu palabra, en otras palabras, han obedecido tu palabra. Ahora, por medio de haber guardado su palabra, ahora han conocido
que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, oh mis hermanos, y miren esta sentencia, no ruego por el mundo. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, lo que dice el versículo 6, los que el Padre le había dado al Hijo. Por esos Cristo intercede. Él no ruega por el mundo, mis hermanos, porque el mundo está en total oposición a Dios y a su voluntad. Cristo intercede por los suyos. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Miren cómo dice el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Usted sabe cuál era el problema de Judas Iscariote? El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria del mundo. Ese era el problema, la raíz del corazón de Judas, mis hermanos. Judas nunca creyó, Judas nunca conoció realmente la identidad de Jesucristo. Él sabía que él era un maestro ahí, que aparentemente decía cosas interesantes y hacía algunos milagros por aquí y por allá. Pero Judas realmente no recibió la identidad de quién verdaderamente era Jesús, porque solamente aquellos que el Padre le ha dado a Cristo reciben la capacidad de poder tener la revelación de quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos y hermanas, jóvenes que nos acompañan en esta tarde, solo aquellos que han confiado en Cristo como su exclusivo Salvador reciben no solamente el perdón de sus pecados y la salvación eterna, sino que solo aquellos que han puesto su confianza y fe en Cristo reciben diariamente la intercesión de Cristo a favor de ellos. Esa es la promesa eterna, mis hermanos. Por eso que no importa lo que yo esté atravesando en mi vida, no importa la lucha que yo esté atravesando en mi vida, yo como creyente puedo ver a la luz de su palabra que Cristo todos los días está intercediendo por mí. Y eso, mis hermanos, debe traer gozo, debe traer esperanza, debe traer paz en mi corazón. Que no importa lo que yo esté atravesando, no importa, físico, material, de salud, familiar, matrimonial, no importa lo que yo esté atravesando, Cristo está intercediendo por mí, Cristo está intercediendo a favor mío. Esa, mis hermanos, es la promesa eterna que nosotros podemos recibir por medio de Cristo y por medio del Evangelio. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra. Como predicador yo puedo hacer una parte, pero solamente tu Espíritu puede hacer la parte más importante, que es la salvación de los perdidos y la santificación de los creyentes. Te pido, Señor, que tú te glorifiques de manera especial en cada uno de los corazones que ha escuchado tu palabra en esta tarde, Señor. Tú conoces cómo aplicar tu palabra a cada corazón y a cada mente que ha sido expuesta a ella, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Revela a tu Hijo en la vida, en la mente y en el corazón de aquellos que todavía están muertos en sus pecados. Que a lo mejor piensan que tienen una relación contigo, pero están muertos en sus pecados. Viven para los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Que tú te les reveles, Señor, que tú les muestres su verdadera condición para que ellos puedan venir en arrepentimiento y fe y en obediencia a ti y a tu palabra. Y que tú obres ese nuevo nacimiento en sus vidas para que ellos ahora puedan crecer en el conocimiento de quién tú eres, en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y aquellos que tú has redimido, aquellos que tú has perdonado sus pecados, que en esta tarde podamos salir de aquí esperanzados, llenos de gozo,
porque sabemos que hay una esperanza eterna por medio de la intercesión de Cristo a favor nuestro. Gracias te damos por todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.